Bienvenido a su programa Tiempo de Restauración. Tiempo de Restauración con el pastor Félix Escalante. Primera de Pedro 5:10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Aquí iniciamos a través de Shekinah 95.1 FM y por Shekinah TV. Tiempo de Restauración. Muy buenas tardes. Este día le damos gracias al Señor porque Él está con nosotros y nos acompaña siempre. De hecho, este día fue un día muy triste porque tuvimos que ir a despedir a una hermana en Cristo que se congregaba ahí con nosotros en la iglesia, pero su familia vivía por allá por la Montada, por allá por aquel rumbo. Y tuvimos el honor de compartir unas palabras, pero también acompañar a la familia, que creo que es lo más importante. Y pues hablar acerca de cómo es que nosotros conocimos a la hermana y cómo es que ella conocía del Evangelio y nos conoció también a nosotros. Ella era muy activa ahí en la iglesia, el comedor. Ella participaba en lo que se podía, muy trabajadora, siempre, yo la conocí siempre muy trabajadora. Y cuando despedimos o cuando nos despedimos de personas así como ella, siempre nos quedamos pensando y nos hace recapacitar qué es lo que va a pasar con nosotros cuando el Señor nos llame a su presencia. Yo no pude evitar el estar pensando en lo que iba a pasar, no conmigo, porque sé que cuando parta de aquí ya estaré en la presencia de Dios y ya no tendré que preocuparme por nada. Así es de que la bronca se las voy a dejar a los que se quedan. En este caso, pues mi esposa, mi hijo. Pero no podía evitar pensar en cómo es que estoy preparando yo a mi hijo para ese momento, para ese día. ¿Qué es lo que va a pasar? Solamente el Señor lo sabe. Sin embargo, estaba pensando cómo es que nosotros podemos preparar a nuestros hijos para los momentos difíciles que tienen que enfrentar. En algunas ocasiones nos dejamos llevar por, no sé, los consejos que nos han dado de la televisión, de diferentes personas que ni siquiera hijos tienen y ellos nos quieren enseñar cómo educar a nuestros hijos. Sin embargo, gracias al Señor que ahora con la ayuda de Dios tenemos una guía, tenemos un soporte que nos ayuda para nosotros educar a nuestros hijos y enseñarles acerca de lo que es la vida. Hace algún tiempo yo estuve hablando con algunas personas de diferentes maneras acerca de lo que era una restauración. Una restauración, sin embargo, también de las situaciones que nosotros tenemos que atravesar para poder ser restaurados, para poder ser levantados en el Señor. Y una de las cosas que para mí resaltaba mucho era que a veces nuestros hijos, al igual que nosotros los cristianos, no están preparados para la vida. Como muchos de nosotros no estamos preparados para enfrentar las luchas, las pruebas. Y en este caso, una restauración total de parte de Dios. Cuando yo hablaba con estas personas, ellos me daban a entender que ciertas situaciones los habían tomado por sorpresa, porque no lo esperaban, porque en el momento que sucedió, porque en el momento que tuvieron que atravesar por cierto problema, sus corazones no estaban preparados y ellos mismos mentalmente, espiritualmente no lo estaban. Y me hizo recordar por ahí una enseñanza que tuve cuando estaba en la prisión en el Cerezo de aquí de Ciudad Juárez. Me acuerdo que había una situación
El, el, el pastor en aquel tiempo, nuestro pastor Pedro Martín Núñez Carrión, era el que nos daba las enseñanzas. Y una de las enseñanzas que él nos dio, que me quedó a mí muy grabada, fue acerca de lo que era un soldado. Cómo nosotros podemos ser soldados, soldados de Cristo, por supuesto. Y una de las cosas que él decía, hay 3 tipos de soldados en el camino del Señor. Y ahora a mí me cae, ahora sí que me cae el 20 y me hace tener en cuenta y no solamente tener en cuenta, sino poner atención en esas palabras. Porque él decía que había soldados de oro, que había soldados de plomo, que había soldados de chocolate. Y cuando estos soldados eran puestos en el sol o en el calor, los soldados de chocolate pues obviamente se derretían rápidamente. Los soldados de plomo resistían un poco más, pero al final terminaban cediendo. Y los soldados de oro eran, no solamente resistían más tiempo, sino que el oro era limpiado, era purificado a través del fuego, y esto se convertía en un oro más limpio, un oro más puro. Y yo me pongo a pensar cómo es que esto aplicaría en la vida de cada uno de nosotros. Y es que muchas veces muchos de nosotros como hijos de Dios no estamos preparados porque hemos sido enseñados de una forma diferente, vamos a decirlo de esta manera, diferente a lo que dice la Escritura. En algunas ocasiones nos han dicho, hey, conviértete a Cristo, y cuando te conviertas a Cristo ya no vas a tener problemas, ya no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, y el Señor va a resolver todos tus problemas. Es más, ya no vas a tener enfermedades, y es una promesa muy bonita, muy hermosa, pero fuera de las normas de Dios. Porque el Señor dice a través de su palabra que en este mundo tendréis tribulación. Y termina diciendo, pero ánimo, que yo he vencido al mundo. Él dice en medio de los problemas, si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el tronco seco? Refiriéndose al sufrimiento, al vituperio, a los señalamientos que él estaba recibiendo en ese momento. Si eso hacían con él, que era la fuente de vida, ¿qué no van a hacer con nosotros? Sin embargo, en algunas ocasiones, por tener nosotros más personas que nos sigan, más personas que estén ahí, les hablamos acerca de un evangelio que no existe. Un evangelio en el que literalmente les decimos, ven, conoce a Cristo y para de sufrir. Cuando la Escritura no nos dice nada de esto. La escritura nos habla acerca de personas, siervos de Dios, que tuvieron que sufrir, tuvieron que lamentarse, tuvieron que experimentar el quebranto de tal manera que sus corazones fueron molidos. Y no solamente molidos, sino fueron moldeados a la manera de Dios. Y ese es el propósito principal, en el que muchas ocasiones nosotros somos sometidos a prueba, nosotros somos sometidos al fuego, nosotros somos enviados a la batalla, nosotros estamos siendo probados por Dios en este aspecto, no para que conozcamos o para que Dios conozca lo que hay en nuestro corazón, sino para que nosotros mismos conozcamos quiénes somos con Dios en nuestro corazón. La grandeza de Dios es tan maravillosa que dice la Escritura, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El Señor usa nuestras vidas de tal manera que somos un depósito en el cual el Señor pone de su gloria
pone de su persona, pone de su poder. Somos el vaso, somos el depósito en donde el Espíritu de Dios debería de morar y debe morar. Porque el apóstol Pablo dice que nosotros somos ahora templo. Fíjense nada más, somos el templo del Espíritu de Dios. Quiere decir que al igual como en el Antiguo Testamento, el templo de Dios era solamente el lugar en donde podía habitar la presencia de Dios. ¿Recuerdan? Ahí el tabernáculo de Moisés, nadie podía entrar al lugar santísimo, porque en el lugar santísimo era donde habitaba la presencia de Dios. Y la presencia de Dios era tan fuerte, era tan devastadora, que cuando una persona entraba en ese lugar sin haberse purificado, caía fulminada rápidamente. Ese poder tan maravilloso que era depositado en el lugar donde el arca del pacto descansaba. ¿Se acuerdan? Ahí donde se encontraban las piedras de los mandamientos, donde se encontraba la vara de Moisés, de Aarón, perdón, donde se encontraba la vasija con maná, la evidencia de un Dios maravilloso. La evidencia de un Dios todopoderoso que habitaba en este tabernáculo. Mire, mi hermano, qué maravilloso es el Señor. Porque de la misma manera debería de habitar y debe habitar la presencia de Dios en nuestras vidas. De tal manera que nos convirtamos en el templo de Dios. La vasija de barro donde la presencia de Dios habita. Ese lugar maravilloso que antes estaba destinado para un templo, para un tabernáculo, ahora ha sido destinado ese lugar dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida. Y cuando nosotros creemos y confiamos pues en lo que Dios dice en su palabra, nos vamos a dar cuenta que el quebrantamiento que pudiéramos pasar, los problemas que pudiéramos sufrir, esos tropiezos, esas caídas, esos derrumbes que hemos tenido, no significan nada, porque la presencia del Señor está con nosotros. Y dice su escritura, que 7 veces caerá el justo y 7 veces lo levantará el Señor. ¡Qué maravilloso es Dios! ¡Qué maravilloso! No me digas que no sientes esa presencia maravillosa. El poder del Espíritu Santo que te está diciendo, hey cabezón, así quiero que creas, así quiero que confíes. Y dice la Escritura, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada hay imposible para Dios, es cierto. Nada está limitado para Dios. Y de la misma manera funciona para los hijos de Dios. Solo tenemos que creerlo, solo tenemos que confiar en el Señor. Para que cuando estemos en medio de un quebranto, en medio del sufrimiento, en medio de una prueba, en medio de una lucha, volteemos hacia arriba y le digamos, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres hacer, Señor? Pero a veces nos ponemos y le reclamamos, le reprochamos. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que sufrir? Uno tras otra. Bueno, pues porque a lo mejor no hemos aprendido bien la lección. Dice la Escritura que el Señor a nosotros nos ha tomado como una vasija de un alfarero. Mientras que este alfarero estaba ahí trabajando con la vasija se deformaba, la vasija se deshacía, no quedaba bien. Entonces
Dice la escritura que este alfarero tomó la vasija, la rompió, la volvió a hacer hasta que quedó bien. Muchas de las veces el quebrantamiento que nosotros recibimos ni siquiera proviene de parte del enemigo, ni siquiera proviene de parte de las adversidades de la vida. Algunas de las veces es permitido por el Dios del cielo para moldearnos, para transformarnos, para convertir nuestro carácter en un carácter agradable, para convertir nuestro carácter en un carácter que le glorifique a Él. Mi hermano, cuando yo leía la escritura aquí en el déjenme el encuentro, que la traigo aquí en Romanos capítulo 9, versículo 20, 21, dice: pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? ¿Que no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? Dice el 22: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para destrucción? Ay, tremendo. Cuando leemos esta palabra nos damos cuenta que es cierto. Porque algunas de las veces nosotros como cristianos pasamos por tribulación y conocemos personas que ni siquiera conocen a Cristo. Y estas personas que ni siquiera conocen a Cristo, tú los miras bien tranquilos, tú los miras progresando, prosperando. Y vemos que comienza nuestro corazón a tomar una actitud distinta a la que debería de tomar. ¿Por qué? Porque empezamos a preguntarle al Señor: Señor, ¿por qué a mí sí me pasa esto? ¿Por qué a mí sí me está yendo mal? Y a fulano, que es bien carnalote, no le pasa nada. Fulano que hace y deshace, sigue viviendo bien tranquilo, y yo tengo que sufrir. Yo tengo que pasar por tribulación, yo tengo que pasar por una enfermedad, yo tengo que pasar por la pérdida de un ser querido, yo tengo que pasar por un fracaso en mi matrimonio. ¿Por qué yo tengo que pasar con la pérdida de una persona que amo, en especial cuando se trata de un hijo, de uno de los padres, de tus padres? Y queremos preguntarle a Dios por qué. ¿Y por qué aquellos no? ¿Por qué aquellos no son castigados? Precisamente por esto es lo que dice aquí el Señor. ¿Y qué si, queriendo Dios mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para destrucción? Una porción de la palabra dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. ¿Saben por qué? Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tal vez tienes en este momento alguien, un ser amado que no ha entendido, y tú has visto la mano del Señor cuidándolo y protegiéndolo. Ora por él, sigue orando por él, sigue orando por ella. Tal vez tuviste un problema con tu esposa, con tu esposo, y no quieres recapacitar. Sigue orando por él, sigue orando por ella.
porque no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante. Y en medio de este proceso tenemos que mirar y tenemos que cuidar muy bien que no nos vayamos a convertir en ese vaso de deshonra del que habla el Señor. Tenemos que buscar la forma de ser vasos de honra. Una vasija donde el depósito de Dios haya sido puesto de una manera confiada. Que el Señor sepa, y tú también, que lo que Dios te ha dado, tú lo estás cuidando de la manera correcta. Llámese un ministerio, llámese una familia, llámese un trabajo, porque todo lo que hagas, todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, dice la Escritura que debemos hacerlo como para Dios. Hace algún tiempo había platicado de esto, pero en esa ocasión algo pasó en el programa que una parte del sonido no se escuchaba bien y alguien me dijo por ahí, a ver si puedes repetir otra vez lo que pasó. Bueno, en ese tiempo, en ese momento yo platiqué acerca de un programa que mirábamos mi hijo y yo. De hecho hasta Pili lo terminó viendo también con nosotros. Ese programa salía, que se llamaba Los Restauradores. Ellos andaban buscando vehículos antiguos, vehículos que estuvieran chocados, que estuvieran despintados, que estuvieran maltratados. Y en algunas ocasiones encontraban unas chatarras feas, que tú decías, no, pues esos van para el kilo de seguro. Pero ellos las tomaban, se las llevaban a su taller, y cuando estaban allí en el taller, empezaban a mirar qué era lo que tenía dañado. Y empezaban a buscar los proveedores de las piezas originales, y comenzaban a cortar partes completas de este vehículo. Del chasis le cortaban un pedazo porque estaba podrido. Del toldo les quitaban todo el toldo, le ponían un toldo nuevo. El motor, a veces el motor no servía ya para nada, parecía que traía brea dentro del motor, y lo que hacían era que quitaban ese motor, lo desarmaban todo el motor, pieza por pieza, y las piezas que ya no servían las cambiaban por piezas nuevas, de tal manera que el motor era reconstruido. Esa es la palabra, reconstruido. Cuando era reconstruido, luego comenzaban a intercambiar las piezas que no servían por piezas nuevas, pero originales. Hasta el punto de que cuando habían comprado esta chatarra, les había costado $300 o $400. Pero al finalizar el trabajo, cuando ya estaba listo el trabajo, cuando ya estaba terminado el carro de reparar, resulta que ya no costaba $300. Ahora su precio se había disparado a $80,000. Hasta $100,000 costaba un vehículo de estos. Y yo me ponía a pensar, wow, qué tremendo. Me empecé a imaginar que Dios hacía lo mismo con nosotros. Porque muchos de nosotros venimos de un estilo de vida en el que literalmente merecíamos morir. O literalmente creímos no merecer una oportunidad de parte de Dios. Donde el Señor nos encontró, estábamos destruidos, estábamos abandonados, estábamos rezagados, habíamos sido relegados por la sociedad en la que vivíamos, aún por nuestra familia. Sin embargo, el Señor nos trajo a este lugar maravilloso que es el entrar en su presencia, y conocimos de Dios.
De la noche a la mañana no vino una transformación. Hay personas que pueden cambiar de la noche a la mañana, pero la mayoría de nosotros, hermanos, estamos en un proceso que nunca va a terminar hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Es difícil el poder entender por qué sucede así. Sin embargo, debemos entender esto. Dios no permite que nosotros seamos perfectos de la noche a la mañana, porque en ese preciso momento nuestro corazón tal vez se envanecería. Creceríamos tanto que se nos olvidaría que un día fuimos pequeños. Yo miraba estos carros y yo decía, wow, qué tremendo. Dice la Escritura que de lo vil y menospreciado escogió Dios, de lo que no era, para deshacer lo que es, de lo necio, para avergonzar al sabio. ¿Por qué lo hizo así el Señor? ¿Por qué el Señor estuvo buscando personas como tú o como yo? Que el mundo literalmente no da un centavo por nosotros. Pero su Hijo Jesucristo dio la vida por ti y por mí. Eso es maravilloso. Espero que lo entiendas. Tal vez la gente te ha tachado de inservible. Tal vez la gente ha visto el proceso que has tenido que pasar, no un mes, no una semana, por años. Y día con día te estás esforzando por ser mejor, pero no llegas al punto que deberías de llegar. Mira, déjame te digo, la gente no se va a dar cuenta, la gente te va a señalar, la gente te va a criticar, la gente no va a tomar en cuenta tu esfuerzo, pero hay uno que sí lo toma, porque Él pagó la vida de su propio Hijo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo por ti y por mí. Ese Dios todopoderoso al que nosotros le servimos, ese Dios maravilloso, es el que quiere que nosotros seamos transformados y reconstruidos. Así como la vasija del alfarero fue molida y fue hecha de nuevo, quiere que nuestras vidas también sean transformadas en una vida mejor cada día. Que todos los días, si es necesario, pasemos por una situación difícil, pasemos por un problema difícil, en el cual veamos su mano acompañándonos, respaldándonos y guiándonos hasta obtener la victoria, para que en ese momento nosotros aprendamos a confiar que lo importante no está por fuera de nosotros, sino que lo importante habita dentro de nosotros, en nuestro corazón. Y eso, mi hermano, mi hermana, no lo puedes comprar con nada. No pudieras vivir tu vida como la has estado viviendo si no fuera por Dios. Tal vez nos hemos quejado muchas veces. Hemos sufrido porque nosotros hemos creído que nuestro llamado o nuestro lugar es para ir a tal lugar o para vivir en tal parte o para hacer tal ministerio, pero no podemos hacerlo y sentimos que el Señor nos ha abandonado. Déjame te digo algo, mi hermano, tal vez estás apuntando para el lugar incorrecto. Tómate el tiempo de doblar tus rodillas y preguntarle al Señor: Señor, ¿es este el lugar? ¿Es este el rumbo? ¿Es este el ministerio? Y te vas a dar cuenta que la respuesta te va a sorprender. Algo maravilloso que el Señor me ha enseñado durante estos años que tengo de servirle. Ya ahorita van a ser casi 25 años en el Señor. Con caídas, con luchas, con pruebas, con dificultades, con desánimos, con desalientos, con traiciones, con todo lo que te puedes imaginar.
Una vez comentando esto, yo decía que había tenido tropiezos, que había tenido caídas, y alguien me dijo, no, hermano, es imposible porque usted es pastor. Bueno, pues soy pastor ahora. Soy pastor de hace 14 años para acá. Pero antes de eso no lo fui. Y aún siendo pastor he tenido problemas difíciles. He tenido que reconsiderar muchas cosas. He tenido que tomar un enfoque distinto al que llevaba. ¿Y saben por qué? ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios Todopoderoso, nos ha dado una indicación, o me ha dado una indicación distinta muchas veces al rumbo que llevaba. Es tremendo. Cuando te das cuenta, mi hermano, mi hermana, que las caídas y los tropiezos son parte de nuestra vida diaria. Porque es de la única manera que nosotros podemos aprender. El tropiezo o la caída significan que no hemos aprendido bien la lección. Y necesitamos retomar nuevamente el rumbo. Pero para eso necesitamos hablar con Dios. Tomar el tiempo de buscar una restauración. No solamente en el aspecto físico que se mire, sino ahí en el corazón, donde muchas de las veces flaqueamos, donde muchas de las veces nos dejamos llevar por el yo. En medio de la tribulación, en medio de los problemas, tenemos que aprender la lección que Dios quiere que nosotros tengamos. Porque de otra manera vamos a seguir dando vueltas. ¿Se acuerdan ustedes la tribu de Israel? Bueno, Israel ya siendo una nación, aunque no tenía su tierra todavía, vagaba en el desierto. Un trayecto que debió haber sido de pocos días, se convirtió en un trayecto de 40 años. Estar dando vueltas en el desierto. Muchos se quedaron en el camino, pero la gran mayoría fueron fortalecidos de tal manera que cambiaron su personalidad, cambiaron su mentalidad, dejaron de ser esclavos y se convirtieron en soldados. ¿Qué pasa cuando las luchas y las pruebas nos hacen que nos derritamos como si fuéramos soldados de chocolate? ¿Qué pasa cuando las luchas y las pruebas nos hacen, sí, resistir un poco, pero después flaquear y darnos por vencidos? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando el Señor quiere enseñarnos cosas diferentes a las que hemos aprendido a lo largo de la vida y cambiar nuestra forma de pensar? ¿Qué pasa cuando el Señor nos quiere convertir en soldados? En soldados que resistan. En soldados que resistan y salgan adelante. Que no se den por vencidos. Dice allí en Corintios capítulo 3 versículos 13 al 16. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego se revelará, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois
templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando nosotros estamos convencidos, hermano y hermana, de que la presencia de Dios habita en nuestro corazón, de que pasamos pruebas y pasamos luchas y pasamos dificultades, pero la hacemos con la ayuda y el respaldo de nuestro Señor, todas las cargas serán más ligeras, todas las luchas serán más llevaderas. ¿Por qué? Porque somos nosotros el templo del Espíritu de Dios. Quiere decir, mi amado hermano, mi amada hermana, que somos como ese vaso, como esa vasija de barro que sirve para contener el Espíritu de Dios, para que la presencia de Dios en nuestras vidas sea conocida y sea glorificada. No a nosotros, decía el salmista David, no a nosotros, sino a tu nombre, Señor, sea la gloria. Cuando tú caminas con la seguridad de que el Padre Celestial, el Padre de las luces, va caminando a tu lado y que no importa lo que venga en contra tuya, que no importa lo que el enemigo te lance, no importa lo que haya venido para tratar de destruirte, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, dice David, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Cuando nosotros hemos puesto nuestro corazón, nuestra esperanza, nuestro amor en Dios, Él no nos va a dejar solos. Y no solamente no nos va a dejar solos, sino que Él va a estar de nuestro lado en todo tiempo y en todo momento. Dice la Escritura que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el mundo se va a acabar, mas sin embargo la presencia de Dios permanece para siempre. Eso es maravilloso. Cuando nosotros lo hemos entendido de esta manera, no importa la situación que estás pasando ahorita, si tropezaste, si caíste, si voluntariamente no tropezaste, te aventaste de panza tú solo, déjame decirte, hay esperanza, porque tu vida ha sido comprada con la sangre del Cordero. Porque al Señor tarde o temprano va a abrir tus ojos y te vas a dar cuenta que la presencia que existe dentro de tu corazón es muchísimo mayor que cualquier circunstancia que pudieras enfrentar. El enemigo quiere tenerte ahí doblegado. El enemigo quiere tenerte ahí pensando que ya tu vida no vale nada. El enemigo quiere tenerte ahí con tus rodillas dobladas frente a él, sin ganas de salir adelante, sin ganas de seguir. Pero nuestro Dios maravilloso, Él quiere que te pongas de pie. Él quiere que sacudas el polvo y que sigas adelante. Porque la presencia maravillosa de Dios que está en tu vida es mucho más poderosa que cualquier error, que cualquier pecado que tú hayas cometido. Es maravilloso cuando nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? A ti y a mí. Pero también dice la Escritura de esta manera.
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él. Para condenar al mundo, perdón. Sino para que el mundo sea salvo por él. El que no cree, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios no es nada más decir, es que no creo en Jesús. No creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios también es, o también implica decir, creo en Jesús, pero no creo que pueda hacer nada conmigo. Es que creo en Jesús, pero no creo que me perdone todo lo que hice. Date la oportunidad de creer en el Señor. Si tú que me estás escuchando, nunca has puesto tu confianza en Dios, porque has pensado que probablemente vas a fallar, que vas a tener problemas, que no te quieres, no quieres verte hipócrita, déjame te digo algo. Bienvenido a mi mundo. Porque en la iglesia que yo conozco, siempre hay lugar para un hipócrita más. Mi hermano, el Señor quiere que tú vengas a sus pies. No solamente para abrazarte y para recibirte como su hijo, sino porque Él te quiere restaurar. Él quiere que tú te levantes, que te pongas de pie y sigas adelante. Hermano, es que usted no sabe lo que hice. Yo no, pero el Señor sí. Y me atrevo a decir que en este momento el Señor te está diciendo, solo lo que necesitas es confesármelo y arrepentirte. Y mira, dice el Señor, yo tomaré tus pecados y los lanzaré hasta lo profundo del mar. Qué tremendo es eso, ¿no? La garantía del perdón está a una rodilla de distancia. La garantía del perdón está detrás de las primeras palabras que tú quieras hablar con Dios. Porque Él lo único que pide es que nosotros creamos y le creamos a Él. Que confiemos en Él ciegamente. Y no importa lo que hayas hecho, no importa lo que estés pasando, el Señor te quiere perdonar. Yo te puedo decir, si pecaste, ya no vas a tener perdón de parte de Dios y necesitas hacer esto, hacer aquello. Tal vez mentiría. Pero una cosa sí es cierto. Cuando nosotros buscamos al Señor, Él ya lo hizo todo por ti y por mí. Él ya pagó en la cruz. Y pagó el precio justo, su sangre preciosa. Y no solamente el precio justo, pagó más de lo que debería. Por si necesitaban cambio, por si había dudas. Y el Señor le dijo al diablo, ten, y te quedas con el cambio. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Creo yo que necesitamos dejarnos restaurar por ese Dios maravilloso y restaurador. Que debemos dejar de buscar en los lugares equivocados. Que debemos dejar de poner pretextos.
Debemos dejar de poner pretextos para no seguir a Dios. Si tú has tenido problemas, es más, si ahorita en este preciso momento estás dudando de seguir adelante, déjame te digo, vale la pena. Yo no te voy a decir, por favor, confía en Dios, por favor, cree en el Señor. No, porque mi Dios no es limosnero. Lo que te puedo decir es que si confías en Él, si crees en Él, las luchas y las pruebas serán más llevaderas. Y que no importa la situación física o espiritual en la que te encuentres ahorita, golpeado, maltrecho, enfermo, si tú crees en el Señor Jesucristo, Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Y te hará brillar como debe de ser. Amén. Tengo unos saludos aquí para la hermana Fanny y Cacho. De hecho, ahora nos anduvieron acompañando mi hermana Fanny y mi hermano Cacho. La hermana Fanny tiene llamado al ministerio. Sin embargo, ella ha tenido que lidiar en cierta manera con su propio ministerio, cuidando a su hijo. Hermana Fanny, la felicito de verdad. Creo que el mejor ministerio que podemos tener está ahí, al cuidado de nuestros hijos. Y más porque Cacho tiene un problema, ¿cómo se le puede llamar? Una discapacidad. Entonces es una bendición bien grande, al igual que la hermana Magda también. Ellas cuidan a sus hijos, los protegen, los ayudan, y esa es una bendición bien grande, bien maravillosa. Un trabajo muy pesado, pero muy, muy, muy hermoso. Dice también la familia de Gante, el hermano Luis, Araceli, Luisito, Odalis también, Dios les bendiga. El papá de mi hermano Luis, que se me olvidó su nombre, mi hermano, ¿qué pues conmigo? Perdón, pero su rostro no se me olvida. Y también tenemos unas peticiones de oración. Orar por los juguetes para el Día del Niño. Yo les había dicho que estábamos orando porque queremos estar regalando juguetes para el Día del Niño en el Kinder Macurahue, no, en el Kinder Amado Nervo y en otro Kinder de Riveras, etapa 4. Y queremos, si el Señor lo permite, también estar con los niños del centro comunitario de acá de Riveras, de Tierra Nueva, segunda etapa. Queremos estar ahí ayudando y bendiciendo a todos estos niños. Entonces, ayúdenme por favor para estar orando por la provisión de los regalos para todos estos niños. Y sobre todo, el poder compartir y convivir con ellos, compartirles acerca de la palabra de Dios juntamente con sus padres, que es el propósito principal, y creo que esto resultará en algo bueno. Ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das de orar, para que el día del niño, Señor, podamos tener estas tres bendiciones, para estos tres lugares, Señor, donde podamos compartir no solamente un regalo, Señor, sino también compartir de tu palabra y demostrarles acerca del amor de Dios en sus vidas. Padre mío, Dios mío, te suplico que nos acompañes y que estés con nosotros, que sigas proveyendo con los regalos necesarios para este fin, Señor. En el nombre de Jesús.
Estar orando también por la hermana Luz, por su salud, por Berta Cardoso también por su salud, por Camerina que ella me amaneció malita el día de hoy también, por su salud. Ayúdenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mira estos nombres que acabo de poner en tu presencia, Señor, y en tus manos. Yo te pido, Señor, que tú proveas con salud, con bienestar, Señor, para cada uno de ellos. Padre mío y Dios mío, te pido que les bendigas grandemente. Te pido que les guardes, que les conserves, bendito Señor, bajo tu mano poderosa, Señor. Padre bendito, y también quiero que, por favor, Señor, obres en la vida de la familia González, que son la familia de mi hermana Lupita, de quien hablaba, que falleció. Señor, bendíceles. Toca sus vidas, toca sus mentes, sus corazones, Señor, alcánzalos para la gloria de tu nombre. Mi Dios, sé del sufrimiento que están pasando, sé de las situaciones difíciles que tienen que enfrentar, pero también sé, Padre eterno, que tú tienes el control de todas las cosas y que tú harás algo bueno y maravilloso a pesar de este tiempo de tribulación y angustia. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Y dice Lulú Díaz: saludos, Pastor Félix, quisiera pedirle oración por mi familia, ellos están separados de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, mira, Padre mío, la familia de Lulú Díaz, Señor, te pido que tú les ayudes, que les guardes, Señor, que les tomes en tus manos, Señor, y los traigas a tus pies. Que ellos puedan recibir de tu presencia, Señor, y puedan ser arrastrados por tu amor, Señor, hasta ese punto en el cual, Señor, te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, mi Dios. También Luis López dice: saludos desde Puebla. Quiero pedir que oren por mi economía. Está mal al grado que si no se mejora, quiero ir a Estados Unidos, pero sería separarme de mi familia. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas a Luis López, Señor. Esa situación que estamos viendo de emigrar a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, Señor. Padre mío, sé que no es lo mejor, Padre eterno, y menos si tenemos que dejar a la familia. Yo te pido, Señor, que tú le proveas con lo que necesite él para poder salir adelante, Señor. Provéele con todo lo necesario para que tu bendita presencia, Señor, esté ahí, Señor, en él y en su familia, y dándoles el soporte, el cuidado que necesitan, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Dice Aarón Moreno: necesito una oración por restauración de mi vida. He estado yendo a la iglesia, pero mi ánimo ha decaído. Soy de Durango y los he seguido a los programas que aquí tienen, pero necesito oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas en este momento, Señor, a Aarón Moreno. Él está ahorita pidiendo oración, Señor, porque está desanimado, Señor, está desalentado, Señor. Padre mío, yo te pido que le des la restauración que necesita, Señor, la motivación que necesita, y siga adelante, Señor, se ponga de pie, se sacuda del polvo, Señor, y siga adelante en la búsqueda de tu presencia. Pero para esto, Señor, dale un toque de tu Espíritu Santo, para que él pueda experimentar esa maravilla que es el estar en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Fernando Zaragoza dice: hola, pido oración por la salud de Dora Fernández, señora mayor, con dengue, y está muy delicada. Pido a Dios nuestro Señor por ella y por todas las personas que están con esta malvada enfermedad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, mira, Señor, queremos interceder a favor de Dora Fernández, Señor. Ella es una mujer mayor que está pasando por una situación de dengue, Señor. Padre, yo te pido que extiendas tu mano poderosa ahí donde ella se encuentra, Señor, y le des salud, que le des la sanidad que ella necesita, que se ponga en pie
En el nombre poderoso de Jesús te lo suplico, mi Dios. Gracias porque siempre nos escuchas, mi Dios. Padre mío, gracias. Y dice Ana Valdés, amén, amén. Dios está de nuestro lado, pastor. Un saludo enorme. Me gozo verles desde Zapopan, Jalisco, por medio de Roku. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas a Ana Valdés, Señor. Ahí donde ella se encuentra, bendícele grandemente juntamente con toda su familia hasta Zapopan, Jalisco, Señor. Dice Ramín Juárez, la vida me trató mal, pero Dios me ha sostenido. Aunque mi familia no quiera nada con Dios, ore por ellos. Juárez Chávez y Juárez Díaz. Padre, en el nombre de Jesús, la familia Juárez Chávez y la familia Juárez Díaz, Señor, te pido que tú les bendigas, que tú les guardes, que tú, Señor, toques sus vidas y sus corazones, Señor, que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a nuestro Señor Jesucristo, quien pagó en la cruz por nuestros pecados. Bendícelos y toca sus vidas en el nombre de Jesús. Dice Pablo Moreno, quiero pedir por sanidad de mi cuerpo. Hace un mes tuve una caída, me lastimé la columna y seré sometido a una operación de vida o muerte. O camino o jamás caminaré por el riesgo, pero confío en Dios, pastores. Pablo Moreno, mira, hace algunos años estuvieron a punto de operarme la columna porque tenía fracturados o reventados algunos discos de la parte baja de la espalda, y orando y confiando en el Señor, yo todo el tiempo le pedía que me diera un chasis nuevo, y el Señor me escuchó, y el Señor me ayudó, Pablo, y ahora, gracias al Señor, hasta puedo correr. Bueno, a veces, ¿verdad? No todo el tiempo, pero Dios ha sido muy bueno, así es de que creo en ese Dios y espero que tú confíes también en Él. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas en este día, Señor, a Pablo Moreno. Él está a punto, Señor, de ser sometido a una operación, Padre mío, en la que corre el riesgo de no volver a caminar, Señor. Pero Padre bendito, en este día yo te suplico que toques tú su columna, Señor. Ahí donde él se encuentra. Toca tú, Señor, su columna. Dale un chasis nuevo, Señor. Levántalo en el nombre poderoso de Jesús. Que él pueda, Señor, levantarse y ponerse en pie. Y que pronto podamos tener testimonio de un Dios maravilloso que sana, que salva y que vendrá pronto. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Norma Aguilar dice, pido oración con su corazón por la salud de mi papá. Martín Aguilar Benítez está internado en el hospital, lleva meses enfermo. Es una tan linda persona, como hijos siempre vamos a admirar. Padre, en el nombre de Jesús, mira a Martín Aguilar Benítez, Señor. Él está siendo descrito como una persona, Padre eterno, que está constantemente dando un buen ejemplo, una persona que es amada por sus hijos, Señor. Yo te pido que los guardes, que los cuides, los protejas, Señor, que a Martín le ayudes a ponerse en pie, Señor, a ser sanado, a ser sacado de ese hospital, Señor, por sus propios medios, puesto de pie, Señor, y sanado por ti, Padre eterno. A nuestros padres, dice, por sobre todas las cosas, ténganlo presente en cada una de sus oraciones. Mis hermanos en Cristo, Dios les pague. Ya nos pagó, mi hermana, desde hace mucho tiempo, mi hermanita Norma Aguilar. Dice Amparo Ramírez, por mi salud, tengo la tiroides muy elevada, dice el doctor. Padre, en el nombre de Jesús, mira, este día, Señor, te pido que bendigas a Amparo Ramírez, Señor.
ella está pasando por este problema de la tiroides, Señor. Y yo te pido, Padre eterno, que seas tú, mi Dios, obrando en su vida, obrando, Señor, en esa tiroides, Padre eterno, y que en este día tú le des la sanidad, Señor. Tú toques su vida, toca su corazón, toca su tiroides, Señor, y que vuelva a la normalidad en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Toda la gloria, Señor, es para ti, mi Dios. Muchísimas gracias. ¿Quién? Julio Salas y Esther de León. Bueno, saludos también para Julio Salas y Esther de León, que nos están por ahí escuchando. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Mi hermano Julio, espero que pronto estés otra vez acá conmigo. Así como quedamos, tráete tus chavos. Vamos a formar una mesa de diálogo acá, bonita, y creo que es una bendición porque la materia que estás llevando en el Instituto de Evangelismo es una de las materias más hermosas que podemos estar estudiando y viendo qué magnitudes puede alcanzar el evangelismo si nos disponemos a hacerlo. ¿Sale? Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Ha sido un día maravilloso en el cual toda la gloria y toda la honra la damos a nuestro Señor Jesucristo. Este es su programa, Tiempo de Restauración. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos al final de este programa, Tiempo de Restauración. Si te perdiste este programa, puedes ver y escuchar por YouTube. Búscanos como Shekinah Radio 95.1 FM o en Spotify como Shekinah Podcast 95.1 FM. Si alguien quiere un lugar donde encontrar restauración, visítanos en la Iglesia Proyecto de Vida, que está ubicada en calle Abasolo, 1053, Colonia El Sausal. Para más información, llamar al teléfono 656-182-4215. Gracias. Dios te bendiga.